que tiene un circuito serie. En este caso se llama divisor de tensión. Aquí les pongo, el divisor de tensión es una configuración de resistencias con muchísimas aplicaciones. Se ocupa para dar un cierto nivel o generar un nivel de tensión que necesitemos. Como mínimo, se trata, obviamente está en series, debemos de tener al menos 2 resistencias y se toma el voltaje o la referencia de voltaje en medio de ellas 2. Pues como tal, este circuito que están viendo, esto es un divisor de tensión. Entonces, tal vez se les pueda hacer raro como que está raro este circuito, ¿no? No estamos habituados aún a ver este tipo de, ¿cómo llamarlo?, de configuración o de diseño, porque realmente sigue siendo lo mismo. Entonces les voy a mostrar cómo llegamos ahí. La manera que esto funciona, bueno, tenemos una fuente y tenemos nuestra fuente de voltaje, tenemos 2 resistencias y hay una. Estamos hablando de que al menos 2 resistencias en serie, y aquí está, resistencia 1, resistencia 2. Acuérdense que la parte negativa es la que también conocemos como tierra, que es este símbolo. Entonces esto es también un divisor de tensión. Este circuito lo vimos un montón de veces. La diferencia está ahora que cuando vayamos a medir, que ya deben de saber cómo medir voltaje en una resistencia y cómo se va a medir voltaje y corriente. Voltaje se mide en paralelo y corriente se mide en serie. Aquí voy a poner a mi voltímetro. Está mi voltímetro. Siempre, bueno, lo habitual o lo más normal cuando vamos a medir este caso es que una parte va a medir al negativo o tierra y el otro va a medir justamente a la intersección de las resistencias. Entonces aquí vamos a tener un voltaje, prácticamente sería el voltaje de R2. Entonces esto, vean cómo se ve, o sea, dices, ok, ese dibujo siempre lo he visto, ok, vamos bien, pero ¿qué es lo que se hace? Una manera simplificada de dibujar esto es tener la resistencia aquí, 1, la 2, esto va aterrizado o va conectado a negativo, y la parte de arriba, en lugar de manejar este dibujo o poner una pila, vamos a tener el dibujo que pone en un círculo. Eso vendría siendo un pad. Un pad es un punto de conexión. Entonces aquí tenemos el voltaje de alimentación, obviamente la parte positiva, que sería pues este lado, el más y el menos de un voltaje. Esto se va a conocer como VI o voltaje de entrada. Es muy normal que se van a topar muchos términos en inglés. Es que de una vez váyanse acostumbrando y vayan identificándolos. VI es voltaje input o voltaje int, que es el voltaje que entra. Es lo mismo. Y en este caso, la salida se va a conocer como voltaje O voltaje out o output. Entonces, es muy normal. Es que VO significa Vout y VI significa VIN. Otra forma en que lo pueden encontrar, más bien la parte de la entrada, es que van a ver VS. Esto también es muy común. Entonces pueden pensar, bueno, ¿y qué rayos significa la S? Bueno, la S significa source. Dices, bueno, ¿y qué rayos significa source? Esto significa fuente. No fuente de que tire agüita, sino una fuente de alimentación. Por eso es fuente. También source también luego se conoce como alimentación. Entonces también energía de alimentación, voltaje de alimentación, como lo quieran poner en inglés. Hay muchas palabras que son muy versátiles, entonces deben de conocerlas y deben de estar habituados a ellas. VS, que es voltaje de source o voltaje de fuente, o VI, que es voltaje de entrada. Y tenemos VO, prácticamente no cambia, voltaje de salida. Bien, esto es lo que ustedes están acostumbrados a ver. Bueno, aquí hay un rayadero, pero están acostumbrados a ver este circuito. Hasta el momento es lo que siempre les he dibujado, porque pues primera parte necesitaba que se acostumbraran a esto. Segunda parte ya van a empezar las modificaciones. Esto lo transformamos en esto que está acá. Es exactamente lo mismo. Aquí tengo mi voltaje o mi voltaje de entrada. Aquí tengo tierra, aquí tengo resistencia 1 y aquí tengo resistencia 2. Y entonces de la parte del medio, de la parte central, voy a tomar mi voltaje de salida. Y normalmente lo van a ver así como lo están viendo ahí. Esto es lo mismito que esto. Solamente se movieron las cosas
y se manejó otra simbología, que prácticamente sería este pad. Esto es un indicativo de que aquí viene un voltaje. Lo que se dan cuenta es esto, no hay más. ¿Qué se le agrega o qué tenemos aquí de diferente? Bueno, realmente nada, o más bien qué es lo que falta en ese circuito que infieren, o la persona que lo hace dice, pues el que lo está viendo ya sabe. ¿Qué le falta a este circuito? Dices, ok, aquí me marca un voltaje de salida. Ajá, muy bien. Pregunta del millón. Si yo pongo un voltímetro aquí, yo sé que mi voltímetro le salen dos puntas, que es la parte positiva y la negativa. Y dices, ok, el voltaje de salida lo conecto aquí. Perfecto. Lo conecto ahí para medir. Y el otro lado, ¿dónde lo conecto? Que aquí no hay nada más. Acuérdense que esto es como si hubiera un cable de aquí a acá. De hecho lo hay, solamente que se hace esto para hacer un diagrama más estético, más limpio. Entonces, más bien, ¿qué es lo que le falta en este circuito que habitualmente no se pone? Porque se infiere o se toma de, pues el que está viendo esto, pues ya sabe. Aquí a este circuito le hace falta el otro lado, que es el otro pad, que indica que esto va a tierra. Esto ya sería un poquito más completo. Es decir, el voltaje de salida, ¿dónde lo tomo? Porque ya esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. Pero normalmente no se dibuja, como pueden ver aquí. Entonces, esto es muy normal que se lo topen. Se lo estoy describiendo. Ya estoy mostrando la transición de pasar de aquí a pasar acá. ¿Cómo sería aquí la conexión? Dices, ok, es que aquí dices, ok, aquí tengo una fuente. Dices, ok, sí, ya sé que ahí hay una fuente. Pero, ¿dónde está? Pues en teoría no se ve. Solamente me está diciendo por acá que hay un voltaje de entrada. Bueno, esa, la pila o la fuente está aquí. Y no la dibujan porque ya se infiere con el dibujo actualmente. Pero la fuente ahí sigue. Solo que no se ve. Pero ahí está. Y si lo notan es exactamente el mismo dibujo. Solo que ahorita ya se van a empezar a topar con circuitos más simplificados. Que es esto. Es lo mismito que todo esto. Entonces, este dato es bien importante, más que están comenzando. Listo, ese es el circuito de divisor de tensión. ¿Para qué sirve? Para un montón de cosas, pero principalmente, como su nombre lo dice, para dividir o repartir el voltaje. Ahorita se les puede hacer un poco de, ¿para qué me sirve eso? O sea, y eso no hace nada, ¿no? Ok, bueno, no me voy a meter en detalles de las aplicaciones. Solo necesito que se sepan una fórmula. Entonces, viendo este circuito, bueno, lo voy a volver a dibujar. Tenemos que aprender nuestra fórmula. De nuevo les voy a dar el tip de cómo recordarla, porque hasta a mí se me olvidaba, porque son varios datos. Entonces, aquí acuérdense, tenemos voltaje de salida, mi voltaje de entrada, aquí tengo una resistencia y acá tengo otra. No le estoy poniendo números, le voy a poner una letra. A este le voy a poner A y a este le voy a poner B. Este solamente es un nombre, no se aceleren de que es que toda la vida lo he visto con números. Sí, le puedo poner yo perrito a la resistencia y ya sé quién es. Eso no importa. Bien, la fórmula de un divisor de tensión es el voltaje de salida, porque realmente es lo que nos interesa y nos importa. Y en cierta manera pueden pensar, bueno, y la corriente aquí en cierta manera se desprecia porque no la necesitamos, porque por eso es un divisor de tensión, solo necesitamos una referencia de voltaje, en fin. Entonces, voltaje de salida va a ser igual a, abajo ponen la sumatoria de las resistencias, en este caso, bueno, aquí sería A y B. Todo esto por el voltaje de entrada. Y aquí arriba, ¿qué va? Aquí va una resistencia. Y aquí va la clave. ¿Qué resistencia va aquí? La de abajo. En fin, entonces es B. Entonces con eso, no importa si yo aquí tengo que esta es resistencia 1 y esta es 2. Si estuviéramos hablando de números, entonces esta sería la 2. Y si por ejemplo se topan que la de abajo es 1, la de arriba es 2, pues ok, es la de abajo. No me interesa cuál sea la de abajo. Solamente debo de fijarme quién es. En este caso pues sería la 1. Entonces ese es el tip. El voltaje de salida es igual, es una división. La sumatoria de las resistencias por el voltaje de entrada. ¿Y qué valor va arriba? La resistencia de abajo. Solo acuérdense de este punto. La resistencia de abajo. Ya. Porque la fórmula es esta. Aquí yo se las puse con letras A y B. Les digo, ok, B es la de abajo. Aquí, en este caso, en este diagrama, la 2 es la que está abajo. Aquí está. El voltaje de salida es igual a voltaje de entrada por la resistencia 2, porque es la de abajo, entre la sumatoria de 1 y 2. Entonces aquí
les puse como también la evolución de cómo es que se llega a ese circuito. Esto es lo más habitual, el primero, ya les mostraba yo este segundo, este tercero también se los mostré al principio, y el más completo vendría siendo este último. Entonces esas son las variantes. Bueno, nos dan el circuito, solamente hay que sustituir. Vamos a ver, vamos a hacer el primer ejercicio del día. Entonces aquí tengo mis resistencias y mi voltaje de salida. Mi voltaje de entrada, tengo resistencia 1 y aquí tengo resistencia 2. Ya sabemos que voltaje de salida es igual a la resistencia de abajo entre la sumatoria de las dos resistencias por el voltaje de entrada. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente tengo que sustituir, vamos a darle valores. R1 vale 10 kilos, R2 vale 5.6 kilos y mi voltaje de entrada va a ser de 9 volts. El voltaje de salida es igual a R2 es 5.6 kilos, abajo es 10 kilos más 5.6 kilos por 9 volts. ¿Cuánto da esto? 3.22, ahí está. Pero si yo vengo y mido con mi multímetro, vamos a hacerlo. Vamos a armar el circuito, la resistencia. Esta una, ponerla ahí. Positivo, negativo. Este es de 10. Este es de 5.6. Y la fuente es de 9 volts. Tierra. Y esto mide el voltaje de R2. Ahora me da 0. Pero qué rayos. Ah, ya vi. Parezco nuevo yo conectando también. Ahí está. Bueno, ahí está, ya se comprueba que es 3.23. Pero toda esta línea, todas las líneas verticales en este caso, es como si fuera un cable. Está aquí. Entonces yo al poner la resistencia, obviamente, de este punto a este punto es como si no existiera, porque automáticamente queda en paralelo con esta línea. Y al quedar en paralelo, acá para que vean más claro por qué, de la resistencia. Entonces el proto tiene los huequitos, ¿no? Pero en las líneas verticales, todos esos huequitos están unidos por dentro. Es una línea aquí. Entonces si yo conecto esto aquí, y si esto lo conecto yo aquí, este pedazo o esta línea, porque realmente es ¿cómo se llama? Es un cable, es un pedazo, una laminita. Esto también es una resistencia. Entonces quedó en paralelo con la otra. Pero el problema es que esta resistencia es de un valor como de 0.00001 ohm, por ejemplo. Acuérdense que todo es una resistencia. Hasta nosotros mismos somos una resistencia. Entonces, al colocar la resistencia, lo que yo estaba haciendo acá, en paralelo con esa línea, era hacer esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me marcaba estos 5 amperes y me marcaba este foquito que es CC. Este indica corto en corriente y este significa protección de cortocircuito por corriente. Entonces, si nosotros aplicamos ley de Ohm, porque eso también lo explica ley de Ohm, obviamente, esto es voltaje entre la resistencia, pero esta resistencia es muy pequeña, prácticamente la resistencia es 0. En paralelo con lo que quieras, esto es 0. Entonces, si nosotros calculamos, y quiero que hagan chequen esto, saquen la calculadora, teníamos 9 volts, en paralelo con 0 ohms, ¿cuánto da esto en corriente? Lo pueden hacer en su teléfono, en la calculadora, y si les da un error, deben de tirar ese teléfono que no sirve. Toda división entre 0 no da 0, si dicen que da 0, les pega un garrotazo. ¿Por qué? Porque una división entre 0 no es posible, porque es infinito. Esto da infinito. En pocas palabras, pues obviamente si la resistencia es ultra mega pequeña, la fuente lo que va a hacer es darles la corriente que ella pueda, y por ende, en teoría, esto es infinito. En la práctica, pues obviamente no hay nada infinito. En la práctica, la fuente se iba al tope de corriente que puede dar. Por eso, cuando hay un cortocircuito en su casa, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el transformador de la esquina lo que va a hacer es que dice, pues mira, me están pidiendo un montón de corriente. Pues listo, ahí le va. Y el transformador de la esquina les va a dar lo que él pueda, hasta donde él pueda, y él puede dar un montón. Entonces, en ese instante, en la parte donde hicieron corto en su casa, empieza a consumir mucha corriente. Y cuando los elementos de protección, llámenlo fusible, llámenlo break, llámenlo pastilla, llámenlo como quieran, no
ya está desgastado, ya no sirve, ya se pegó, ya sea lo que sea, pusieron un diablito, lo que ustedes quieran. Lo que va a hacer es que va a empezar a calentar la instalación. Y eso pasa en instantes. Empieza a calentar la instalación, empieza a calentar los cables, empieza a derretir el aislante de los cables. Y eso lo que genera es que la casa se incendia. Y si ustedes se preguntaban cómo era que se generaba un incendio por cortocircuito, ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque como entra en corto, los cables pues obviamente soportan cierta corriente. Y entonces al ser un corto, ellos no están preparados para soportar una corriente infinita. Y obviamente el transformador les puede dar que les gusta unos 100 amperes o más. O sea, es una corriente, no más, muchísimo más. Corriente. Entonces la instalación no lo soporta y se prende. Así de simple. Entonces por eso yo cuando conectaba aquí, esto me daba 5 amperes. ¿Por qué? Porque es lo máximo que me puede dar esta fuente, no me puede dar más. Es más, bueno, si le modifico, le digo que me dé 20, le voy a meter en corto. Esto porque es una simulación. Si esto fuera real, saca un chispazo sabroso. Ya la metí en corto y me sigue marcando 5. Yo le puse que me diera 20. Dame 20, no. Creo que solo soporta 5 amperes la cosa Bueno, ni modo. No vamos a poder ver que saque 20 amperes. No me puede dar más de, a ver, 10. No, nada más puede dar 5. Pero bueno, ahí está el punto. Yo aquí la metí en corto. Puenteé sus salidas. Entonces lo que hace esto, la mete en corto. Y al meterla en corto, la fuente automáticamente quiere dar toda la corriente que ella pueda dar. Teóricamente es infinito. Físicamente no es cierto. Físicamente es lo que realmente pueda dar. Como si yo les dijera, una persona puede cargar 10 kilos, ¿no? Y de repente le ponemos una tonelada encima. Pues no puede él cargar una tonelada. Hace exactamente lo mismo. Bueno, esto es teoría de ley de Ohm. Ya comprobamos acá, ya saliendo de este rollo, que el divisor de tensión nos está dando el voltaje que habíamos calculado, 3.23, y por acá me dieron 3.22, eso seguro está redondeado. Pero ok, mandar esa indicación con ese voltaje. A ver bien, para el circuito 1, circuito 2, resistencia 1, resistencia 2, y para el primero le vamos a poner una resistencia de 4.7 kilos, otra de 22 kilos y un voltaje de 10 volts. Acá vamos a ponerle una de 100 kilos y acá le vamos a poner una de 150 kilos con un voltaje de 24 volts. Ahí está. Díganme cuáles son los voltajes. Solo con verlo me doy cuenta si va por ahí o no va. Por ejemplo, aquí están casi a la mitad. Casi. La mitad de 24 es 12. Pero la resistencia 2 está por arribita de la mitad. Por lo tanto, el resultado me tiene que dar arribita de la mitad del voltaje de alimentación. Si es 24, por lo tanto, 14 es congruente. Si me hubieran dicho que era 10, hay algo mal. ¿Por qué? Porque la resistencia me está diciendo que está por encima de la mitad. De aquí, de la misma forma. 22 es mucho más grande que 4.7. Entonces, de los 10 volts, debe de tener un voltaje bastante cercano a este. Y así es. Me dieron 8.23. 8.23 está bastante cerca de 10. Es congruente. Si yo aquí les puse más ejemplos, ya los pueden ir viendo.